La sabiduría perenne de la cual se nutre el Ho Oponopono nos ayuda a recordar lo que somos y lo que es. Sus enseñanzas nos invitan encarecidamente a volver al corazón, nuestro verdadero hogar, con confianza y entrega absoluta a nuestra divinidad. Gran parte del sufrimiento que padece la humanidad hoy en día tiene que ver con los miedos internos que sufrimos en silencio. El miedo se alimenta del miedo y se extiende sin límites, trascendiendo fronteras. Lo podemos observar fácilmente en las personas con una simple mirada. El miedo está presente y se puede palpar. Además, cuando alguien lo siente, se lo contagia rápidamente a quienes tiene alrededor, a menos que esta persona cuente con cierto grado de discernimiento y sepa actuar con diligencia. Los miedos son un claro reflejo de la posición desde la que vivimos. Lamento decirte esto, pero tu vida está controlada y dominada por tu personalidad, y esta es la razón de que los miedos estén presentes en ella. Tus dimensiones física, mental y emocional, de la mano del ego, son las encargadas de vivir la vida por ti. Estas dimensiones componen tu personalidad y son las que sienten miedo a perder el control y el mando de tu vida, a que puedas despertar de la amnesia tan profunda en la que estás sumido, pues, aunque no te des cuenta, vives dormido. Seguramente piensas que eres libre, pero no es así. Sin ser consciente de ello, te has convertido, por desgracia, en un esclavo de tus pensamientos, creencias, emociones, deseos, sentimientos de baja gama, que están íntimamente asociados a tus miedos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Fil d'Ariadna de Merry Life. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Marina, autor de este texto que acabo de leer, de su libro titulado Del miedo a la libertad, la liberación del alma a través del Ho Oponopono. No sé si lo veis. Y es un verdadero regalo que Sergio hoy nos comparta la auténtica sabiduría del Ho Oponopono y cómo en nuestra vida cotidiana podemos utilizarlo desde un conocimiento profundo de lo que es esta herramienta ancestral y también desde el conocimiento de lo que realmente somos. Seguramente muchos de vosotros habréis oído hablar del Ho Oponopono, puede que algunos hasta lo utilicéis. Y es que a lo largo de los años, desde hace ya mucho tiempo, pues se ha ido extendiendo a lo largo en todo el mundo. Pero puede que os pase como me pasó a mí cuando descubrí a Sergio y su conocimiento y visión profunda del Ho Oponopono. Hasta entonces, para mí, el Ho Oponopono era una práctica más de desarrollo personal y espiritual que, bueno, utilizaba, pero no acababa de entrar en ella. Y cuando conocí a Sergio Marina y leí su libro, se me abrió la conciencia al ver el poder, conocer el poder de esta hermosa herramienta que hoy ya uso diariamente y puedo decir que está transformando aspectos de mi vida que hasta ahora tenía allí que se resistían y está siendo verdaderamente sanador. Y todo lo que yo experimento y vivo a través del alma, pues lo quiero compartir con todos vosotros. Así que, vamos allá. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Ahora mismo damos la bienvenida a Sergio Marina, doctor en Ciencias de la Educación, experto en sabiduría perenne, escritor, divulgador y fundador de Delfis, que es un espacio de salud integrativa en Barcelona. Ahora sí. Hola, Sergio. Hola, queridísima Ariadna. Bueno, como siempre, tus intervenciones son brillantes, excelsas y nada, contento y feliz de pasar nuevamente por tu rinconcito del Fil d'Ariadna. Muchísimas gracias. Bueno, parte de la introducción era tuya, ¿eh? Era de tu libro, o sea que... Bueno, gracias por la brillante, vamos, presentación y recogemos todos ese lo siento y ese perdóname y el te amo y el gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti, Sergio, por estar aquí una vez más con nosotros. Y digo una vez más porque esta es la segunda vez que pasas por aquí. La primera fue en una entrevista espectacular sobre la ley del karma, que los que estáis presentes, pues si no la habéis visto, recomiendo que la busquéis, que está aquí colgada, porque es auténtica también sabiduría sobre esta ley tan importante en nuestras vidas. Bueno. Ya como apuntaba en la introducción, leyendo un trocito de tu libro, Sergio, hoy vamos a centrarnos en el Ho Oponopono y su poderoso efecto a la hora de transmutar los miedos en un momento en que la humanidad está aterrada. ¿Qué nos pasa, Sergio? Antes de entrar en detalle del Ho Oponopono, ¿puedes decirnos qué nos está sucediendo con el miedo? Bueno, el miedo, querida Ariana, para comprenderlo bien, es una emoción. Creo que es interesante al menos acercarnos un poquito porque también hay mucho dentro del marco de esto que llamamos la New Age, a veces banalizamos muchas cosas, ¿no? Y las emociones también hemos llegado a un punto que las hemos banalizado, ¿no? El hecho de tratar de pelearnos con el miedo, el tratar de luchar, de evitarlo, de esconderlo, en definitiva, de no sentir eso que estamos sintiendo, ¿no? El miedo es una emoción básica, es una emoción primaria. De hecho, es un mecanismo fisiológico de advertencia, de peligro, ¿no? Que se crea como una percepción. De hecho, es una percepción que puede ser real en muchos casos, sentir miedo en esa percepción que percibimos de amenaza a nuestra integridad, ya sea física, etcétera. Por ejemplo, si vamos conduciendo y percibimos que otro conductor pues, se confronta con nosotros y que podemos, en fin, tener un impacto, pues ahí se activa ese mecanismo del miedo, ¿verdad? Porque hay un pensamiento activador que genera pues esa emoción, ¿no? Ese sentir. Pero evidentemente, si somos honestos, nos damos cuenta que a lo largo de nuestra encarnación los miedos reales, esas percepciones reales de amenaza a nuestra integridad como seres humanos, son prácticamente, diría que en su totalidad, ilusorios. Es decir, sentimos miedo por una falsa percepción de amenaza a lo que estamos viviendo, o mejor dicho, a lo que estamos interpretando. Esto es de sumo interés, yo creo, porque al final lo que estamos aquí planteando es que esos miedos reales que nos creemos de alguna manera, que los hacemos nuestros, en su subyacente, en su pensamiento original, nos damos cuenta de que es un pensamiento que evidentemente tiene su origen en su materia subconsciente. Luego, si quieres, que Ho Oponopono, evidentemente ahí pone muy bien el acento, pero que realmente no tienen valor, no tienen sustento, ¿sí? Es decir, son pensamientos que principalmente se nutren pues del pasado, de experiencias a lo mejor vividas o no vividas, porque el subconsciente tiene una forma muy concreta de operar y evidentemente también empleamos pensamientos ilusorios proyectados en futuros inexistentes, ¿no? Donde pensamos pues que vamos a perder algo, pensamos que podemos ser dañados por alguien, pensamos que nos puede faltar alguna cosa, ¿verdad? Ese pensamiento de carencia en algún momento y por tanto se activa esa emoción del miedo. Aquí el tema está... Esto Sergio, ha sido un producto diseñado, el miedo, como producto ha sido diseñado únicamente por la mente, porque claro, teniendo en cuenta que la divinidad no tiene miedo, no existe en el plano espiritual, ¿de qué forma la mente ha podido crear este programa del miedo? Y otra, refiriéndome a lo que comentó la última entrevistada aquí en Alfil de Ariadna, Sandra Liliana Ferreira, comentó que precisamente el programa del miedo es fruto, es causa de la desviación que hemos tenido como del plan divino, del plan de la humanidad. No entraba dentro del plan el adquirir miedo. Y bueno, ahora ya estamos en ello y estamos en el camino de resolverlo, ¿no? Eso esperamos. Pero que, quiero decir, teniendo esta información, podemos aún más darnos cuenta de lo antinatural que realmente es el miedo. Claro, claro, claro. Sí, evidentemente, ya lo decías en esa introducción, el miedo es el termómetro vital donde cada uno puede tomar conciencia de en qué punto
está consciencialmente hablando. Es decir, el miedo como antítesis o como, en fin, como esa parte polar sería la libertad. Es decir, hasta qué punto somos libres, ¿no? En su parte física, mental y emocional, porque como muy bien has dicho, la divinidad no tiene miedo, no puede existir el miedo. La divinidad es amor. El amor no es una emoción, no es un sentimiento, no tiene un opuesto polar. Es decir, el miedo cuando lo comparamos lo debemos tratar siempre con la libertad. Eso es importante matizarlo. Por tanto, el que experimenta el miedo es el yo. Por tanto, si percibimos que en nuestro día a día hay muchos miedos, sea del tipo que sean, porque el miedo trabaja con unas bandas vibracionales muy, muy, muy densas. Por eso el miedo que vives tú, que vivo yo, que puede vivir cualquiera, o son miedos que muchas veces vienen infundados o que vienen provocados o vienen simplemente reseteados en un momento dado porque el sistema, y hay que hablar claro, conoce muy bien cómo el miedo funciona y al trabajar el miedo con unas bandas de 0,2 hasta 2 hercios hace que el miedo sea un elemento, una emoción muy expansiva. Es decir, si las personas están sumidas e identificadas al pequeño yo, es decir, a su ego, hace que esos egos se contagien de una manera bárbara con el miedo, porque el miedo tiene ese efecto. El miedo es muy, muy, muy expansivo, insisto, es muy fácil contagiar el miedo, ¿no? Por eso siempre todos los trabajos que se han hecho pues, con sugestión, con dinámicas de cómo se relacionan las personas entre ellas, cómo se puede manipular incluso la mente, cómo se puede direccionar la forma de pensar y sentir de un ser humano, casi siempre el miedo es el elemento estrella, ¿no? Por tanto, el miedo de alguna manera nos pone en temperatura vital de hasta qué grado yo, tú y cada uno de nosotros estamos identificados y aferrados a eso que no somos. Evidentemente, si viviéramos en unidad y viviéramos desde lo que realmente somos y plasmáramos en nuestra cotidianidad lo divino que somos y manifestáramos a cada instante eso, el miedo no tendría lugar. No podría haber ningún elemento que se tiñera de ese miedo. Pero fíjate, claro, perdona, es que a mí me fascina el tema de la desviación del plan divino, que es algo que he estado indagando muchísimo y a cada experto que pasas por aquí os pregunto algo acerca de ello. Claro, esto también evidencia que nos hemos desviado tanto del plan que teníamos que seguir como humanidad que al olvidarnos tanto de nuestra verdadera esencia, permitimos que entrara el miedo, ¿no? Porque si no, es lo que estás sí, sí, diciendo. evidentemente, evidentemente. Es decir, aquí hablamos de dualidad, hablamos de separación de lo que realmente somos y ahí es donde entra el miedo, es el miedo a la separación. O sea, el miedo en definitiva es la percepción interna de la separación que nosotros percibimos, que mejor dicho, no percibimos de lo que realmente somos, ¿no? Entonces, evidentemente que el miedo también ocupa su lugar. Pero fíjate, Arianna, que repasando los grandes mahatmas de la historia, de esos grandes seres, y voy a poner solo el ejemplo de para mí, por ejemplo, han sido grandes referentes, ¿no? La presencia de Cristo Jesús y la presencia de Siddhartha Gautama, del Buda. Ambos, si uno lee tanto, por ejemplo, los pasajes bíblicos, por ejemplo, Jesús de Nazaret en el huerto de Getsemaní, él percibe, hay un momento que percibe la separación, más allá de que es capaz de trascender ese momento y conectar con su divinidad y evidentemente fundirse con el Padre, como él dice, yo y el Padre somos uno, pero él relata que hay un momento donde ahí crea esa incertidumbre, él siente miedo, ¿no? Con lo cual, sentir miedo no debe de ser nada angustioso, no debe de ser nada pecaminoso, no debe ser nada, sino simplemente es darse cuenta que ahí me estoy separando de lo que realmente soy. Es no quedarte enganchado en ese proceso, es decir, trascender el miedo. De la misma manera le pasó a Siddhartha. Siddhartha, cuando está en esos famosos 40 días y 40 noches en el árbol Bodhi meditando, se dice que hay un momento que los maras le asedian de tal manera que él llega a percibir incluso el miedo. Evidentemente lo trasciende y sigue hacia adelante, ¿no? Es decir, que al final eso es un elemento que está en la personalidad y evidentemente el viaje de retorno al Padre, el viaje de la unidad es precisamente trascender el miedo,
no aniquilarlo, no negarlo, no, en fin, no omitirlo, que precisamente es lo que nos pasa, ¿no? Cuando hablamos del miedo. Siempre usamos estrategias defensivas para evitar sentir el miedo. Y al miedo lo que precisamente hay que hacer es sentirlo, aprender a integrarlo, aprender a abrazarlo para que de alguna manera eso vuelva a su fuente, porque al final, más allá de todo, todo viene de la fuente, es decir, todo vuelve a la consciencia. Y si llega el miedo y se habita en un momento dado, es porque debe de ser vivido, es porque la consciencia de alguna manera lo debe de integrar también, ¿no? Con lo cual, evidentemente que en algún momento de nuestra encarnación vamos a sentir miedo, eso es inevitable y hay que decirlo así. No hay ser humano, a no ser que estemos hablando evidentemente de otros seres celestiales, de otras formas, evidentemente seres superiores, de otra talla espiritual, pero en la encarnación hay que ser muy claros, vamos a sentir miedo, pero la cuestión no está ahí en sentirlo en un momento dado, sino en no quedarse atrapados en esos miedos, es decir, trascender ese miedo y que ese miedo se convierta también en un maestro que nos permita evolucionar y nos permita crecer en autoconsciencia, ¿no? Porque al final, curiosamente, el miedo subyacente de todo miedo, ya sea el miedo más burdo hasta el miedo más intenso que pueda tener un ser humano, siempre está el miedo original del que hablan los budistas. Es el miedo a la muerte, es el miedo a la separación, el miedo a que creemos la falsa percepción de que va a llegar la muerte, ¿verdad? Y claro, evidentemente sabemos desde el alma, desde la verdad, que eso no puede suceder. Evidentemente llevará a su proceso la dimensión física, mental y emocional, pero lo que realmente somos jamás podrá morir, evidentemente, ¿no? Pero claro, ahí está todavía la identificación de la que hablamos, ¿no? A ese cuerpo físico, a esos procesos mentales y a esos procesos emocionales, ¿no? Por eso tenemos miedo y por eso el miedo a morir está tan presente en la vida de las personas, ¿no? Y es tan limitante porque, insisto, es atrapador, ¿no? O sea, es como la pólvora al final, se extiende muy fácilmente, ¿no? Hay que estar atentos y sobre todo no quedarse atrapados y dar un paso más allá, es decir, trascenderlos, ¿no? Ese es el viaje. Bueno, y el viaje que tenemos ahora mismo nos lo pone en bandeja para que precisamente aprovechemos toda la situación que estamos viviendo como humanidad, en el que el miedo está aquí más presente que nunca, donde también a nivel estratégico nos lo intentan, ¿no? Sistematizar. Y así que, bueno, tomarlo eso como una oportunidad de trabajar todos estos miedos que afloran en nosotros y que vemos en los demás, aprender a transmutarlo, pues es una oportunidad maravillosa ahora mismo, totalmente. Vale, Sergio, pues pasamos directamente. Bueno, tú hablabas de esto, de la importancia de poder devolver el miedo a la fuente. Mi pregunta aquí ya sería para ya entrar a hablar del Ho Oponopono. Más que devolverla a la fuente, ¿no sería antes no se tendría que transmutar y no devolverlo a la fuente como miedo, sino como un tipo de energía más elevada? Sí, sí, evidentemente. Allí lo que se emplea con Ho Oponopono es la sanación, ¿no? La sanación física, psíquica y evidentemente también pues, tiene que ver con lo espiritual. Hay una transmutación. En el momento de que yo empleo la sabiduría perenne de Ho Oponopono, que va más allá de la técnica, es decir, a mí siempre me gusta hablar de Ho Oponopono y contextualizarlo bien, porque muchas personas a veces me escriben, ¿no? Y me dicen, no, es que Ho Oponopono no funciona, es que Ho Oponopono, en fin, no me ayuda a conseguir no sé qué. Es que no podemos banalizar la sabiduría y convertirla en una herramienta del pequeño yo. Es decir, vuelve a estar el yo, ¿verdad? El pequeño yo emplea Ho Oponopono para conseguir no sé qué, para que atraiga la mejor pareja, para que atraiga el mejor trabajo. Y bien, Ho Oponopono, como cualquier sabiduría, como cualquier disciplina, como cualquier filosofía de vida, al final se enmarca en base a unas leyes, en base a unos parámetros existenciales, a una cosmogonía propia a través de, en fin, de lo que rige la existencia. Entonces, hay que estar alineado. O sea, yo no puedo recitar, o poco sentido tiene, hacer Ho Oponopono o practicar todo el día, lo siento, perdóname, te amo, gracias,
y andar como pollo sin cabeza cada día, desde que me levanto hasta que me acuesto, desconectado de la vida, sin ninguna confianza, sin asumir la responsabilidad de mi existencia, ¿verdad? Que es un poco, Sergio, perdona, es que esto es lo que estás diciendo es muy importante porque es un poco lo que nos está pasando con la espiritualidad hoy en día, ¿no? Claro, claro. Está como de moda, ¿no? Hacer prácticas espirituales, la meditación, el yoga, todas estas prácticas de introspección y hasta dedicamos algunos minutos a ello, pero luego volvemos a lo de siempre, ¿no? O sea, es como una espiritualidad muy intelectualizada y poco experienciada. Y creo que la clave ahora mismo en estos momentos es esta, es integrar todo esto. Es lo que también nos están pidiendo las energías y la astrología. O sea que importantísimo y poder, ¿no? Pues a partir del Ho'oponopono realizar esta práctica sincera y experiencial es importante. Claro, claro, evidentemente, porque al final, como cualquier experiencia, ¿no? Cuando haces autoindagación, cuando tratas de profundizar en ti mismo, cuando tratas de conocerte bien en profundidad, lo primero que se plantea es quién soy yo, ¿no? ¿Quién es el que está recitando? ¿Quién es el que plantea las cosas para conseguir qué? Entonces ahí uno, si toma conciencia desde dónde nace lo que uno hace, percibe claramente que quizás hay más presencia del yo que de lo que realmente uno es, ¿no? Entonces, la vida, cuando quieres abrazar la vida de verdad y quieres ir en coherencia y en consistencia de la mano con la vida, tú y yo somos la vida, la unidad de verdad, ahí uno se entrega a la vida de verdad. O sea, no hay condiciones, no hay expectativas, no hay deseos, ¿verdad? Sino evidentemente que hay una dirección, como cada uno puede poner, porque hay un propósito de vida que hay que desplegar, porque hay que poner en marcha los dones y talentos y compartirlos y ponerlos al servicio de la humanidad, pero al final es al servicio de tu propia divinidad, no es al servicio de las necesidades del pequeño yo, ¿no? No, es que voy a hacer Ho'oponopono para que llegue a mi casa el coche rojo, el no sé qué y la segunda casa en la playa. Bien, bueno, pues eso hay que ponerlo encima de la mesa. Porque... Bueno, o algo más simple y que hasta a mí me sucedió, ¿eh? Voy a hacer Ho'oponopono ante esta situación con esta persona y después seguro que se transforma, ¿no? Y ya también te pones las expectativas de cómo esta persona va a reaccionar porque tú haces Ho'oponopono. Claro, claro. Todo siempre tiene que ir en un escenario, siempre hay que comprender desde dónde nacen las cosas y sobre todo desde dónde partes tú haciendo lo que estás haciendo. Para mí eso es capital en el desarrollo en conciencia, ¿no? Por eso yo siempre trato de preguntarme en la medida que puedo, de recordarme a mí mismo desde dónde nace, Sergio, desde dónde sientes, desde dónde actúas, ¿no? ¿Estás actuando más desde el miedo? ¿Estás actuando más desde el centro? Por tanto, no es una técnica Ho'oponopono como el budismo, como el sufismo, como cualquier elemento o cualquier disciplina o vía iniciática que pueda haber, no son herramientas de pasatiempos para cogerlas a nuestro servicio y luego andar, pues eso, sin conciencia prácticamente a lo largo del día, ¿no? Entonces, Ho'oponopono, evidentemente, sus orígenes, que también hay que comprenderlos porque la sabiduría perenne que se extiende en diferentes formas y en diferentes formatos, que es una sabiduría sin edad, que es que no tiene nombre, que es que no tiene etiquetas, que es que no se puede regalar en una cápsula donde yo me tome esa cápsula y venga y mañana, sino que evidentemente ha habido un trabajo previo de grandes maestros, de grandes hombres y mujeres que han bebido de esa fuente y nos han regalado su vida, su experiencia y su obra, ¿no? Y hemos visto que aquí nadie regala nada, o sea, que no vamos a llegar nosotros y vamos a decir, venga, yo empleando no sé qué técnica voy a alcanzar el samadhi, ¿no? No, pues querido o querida, no te dejes engañar y no te dejes atrapar dentro del supermercado, por alguna manera espiritual, donde lo que se ofrece son soluciones rápidas para sentirnos bien, el to feel good, ¿no? En el mundo espiritual. Eso no es real. Hay que ver, porque ahí está el ego espiritual, evidentemente disfrazado, que le apasionan estos temas, ¿no? Pero que cuidado porque no es la línea, no es la vía del corazón, la vía de la unidad, la vía de la quietud,
la vía del incluir, la vía de la expansión de la conciencia, ¿verdad? Entonces, Ho'oponopono nos recuerda sobre todo y principalmente que la mirada debe estar siempre en uno mismo, en la divinidad que yo soy, en la divinidad que todo es y precisamente la responsabilidad, ¿no? Es decir, si yo asumo la divinidad, el Dios diosa que yo soy y que todo es, ahí asumo la responsabilidad 100% de mi vida. Y eso Ho'oponopono, como cualquier, insisto, filosofía de vida, como cualquier vía iniciática, como cualquier forma de expansión de la conciencia, siempre apunta en esa dirección. Reconoce tu divinidad, vive de acuerdo a tu divinidad, a la divinidad de que todo es, no solo reconocerte en ti, sino reconocerlo en todo, evidentemente, como dice la tradición, y a partir de ahí, responsabilidad. 100% responsabilidad. Y claro, ahí no todo el mundo quiere asumir ese juego, ¿verdad? Porque sí, suena muy bien esto de, sí, la divinidad, en fin, que el Dios diosa que yo soy, en fin, ese empoderamiento del que todos hablamos y manifestamos. Bien, pero a la hora de materializar en tu día a día esa responsabilidad, ¿eso está presente verdaderamente? Es decir, asumes con gratitud cuando llega una experiencia a tu vida y sientes de corazón que esa experiencia realmente es la que tú necesitas para tu evolución, o quizás entras en el juicio, en la pelea, en mirar al cielo y decir, mira lo que me ha tocado, o en la suerte, ¿verdad? Como dice la tradición, cuando desconoces la ley, a eso lo llamas suerte o lo llamas vete a saber qué, ¿no? Entonces, cuando ejerces ese acto profundo de honestidad, y creo que es el acto más sagrado que existe, de asumir 100%, no hay 99%, no hay 80%, es 100%, que todo en la vida, hasta el último pelo que se nos cae de nuestra cabeza, como decía Cristo Jesús, no se cae sin la voluntad del Padre, es decir, sin asumir esa responsabilidad de la que hablamos. Para mí, de corazón lo digo, todo esto no puede tener sentido, ¿no? 100%, ¿eh? Es que siempre está ahí el ego diciendo, bueno, sí, es mi responsabilidad, pero el otro, ¿no? Pero... O sea que 100% responsabilidad nuestra. Y a partir de aquí es cuando el Ho'oponopono o toda herramienta, ¿no?, que nos ayude a transmutar es cuando realmente tiene efecto. Así es, así es. Y luego hay mucha humildad, yo creo, ¿no? Es la humildad que nos falta, evidentemente, a mí el primero en entregarnos a lo que somos de verdad, a entregar, y eso Ho'oponopono pone el acento en entregar tu vida a tu divinidad, ¿no? A ser humilde, a postrarse ante la vida que yo soy y que tú eres y que todo es, y decir, te entrego esta experiencia. No sé cómo resolverla, ¿no? Cristo Jesús nos enseñó tanto de humildad, ¿verdad? Como otros grandes maestros, de entregarse a la vida, de decir, bien, el pequeño yo, pues dentro de sus mecanismos y sus conjeturas en fin, no es capaz de resolver las claves, no es capaz de descifrar los movimientos de la vida. Hay tantas sincronicidades, hay tantas señales que aparecen y se desvanecen, hay tantos elementos entretejidos, como hablan los budistas. O sea, al final esto es una obra de arte perfecta y hay mucha magia que no se puede racionalizar y menos comprender desde la mente concreta, desde la mente parlanchina. Y cuando uno ejerce ese acto de humildad, de entregarse a la vida, de entregarse a la divinidad y decirle, mira, te entrego esta experiencia que ha llegado a mi vida, pues tendrá su sentido profundo, tendrá su razón de ser. ¿En clave de qué? Pues en clave, evidentemente, de tu proceso consciencial y evolutivo, pero para ti, no para el otro. El otro tendrá su propio viaje, ¿verdad? Sus propias experiencias, pero si llega a nosotros es porque de ahí, evidentemente, tenemos un proceso evidentemente, de integración y de aceptación en sí mismo de lo que está llegando. Jamás, y jamás, dice la tradición, que llega ninguna experiencia, y me parece sumamente interesante esta aportación, por muy dura que sea, y todos seguramente podemos aportar alguna experiencia dura, de esas que nos marcan de per se,
que la consciencia no esté preparada para sostenerla. Es decir, todo lo que llega a nuestra vida, sea más intenso vibracionalmente o menos intenso, todo ser humano, si llega a tu vida es porque de alguna manera tu consciencia, lo que realmente eres, está en disposición de sostener y de vivir tal experiencia. Porque si no, no llegaría, evidentemente. Por tanto, ante esa reverencia a la divinidad y esa reverencia ante la vida, lo que nos queda como seres humanos, y es mucho, es una entrega incondicional. Es entregarnos, pero sin titubear, sin los peros que decías tú, sin los porqués. El porqué ya debe cesar de nuestra existencia, ¿no? Si algo tuviéramos que preguntarnos, quizás es el para qué. ¿Para qué llega esa experiencia a mi vida? ¿De qué manera yo puedo vivir esa experiencia que llega? Ahí tenemos el famoso libre albedrío de los seres humanos. El libre albedrío está ahí, en de qué manera yo puedo vivir ese qué, esa experiencia que llega a mi vida. ¿Cómo vivo lo que estoy viviendo? Y ahí entra evidentemente nuestra disposición dentro del amor que inunda la existencia de poder elegir, porque a cada instante estamos eligiendo. ¿Vivimos desde el miedo o tratamos de vivir desde un centro mucho más armonioso, desde un centro mucho más amoroso, evidentemente, y desde una posición mucho más equilibrada, ¿no? Donde la consciencia todo lo incluye. A mí me gusta siempre compartir que cuando estamos muy anclados a nuestra personalidad, muy aferrados a nuestro Sergio, a nuestra Ariadna, a no, yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto, desde ese modus vivendi, lo que hace el pequeño yo es dilapidar las experiencias, es decir, es etiquetarlas como buenas, etiquetarlas como malas, excluir aquello que no le gusta, enfocarse en lo que realmente le gusta, ¿sí? Y la consciencia es todo lo contrario. La consciencia incluye y el pequeño yo excluye, ¿no? Todo lo que llega siempre a la existencia, siempre a la vida, es para ser únicamente vivido. Ese es el objetivo de la experiencia. Y esto es lo que nos recuerda el Ho Oponopono, ¿no? Efectivamente. Es hacer este acto de reverencia, de confianza, de aceptación y de abrirnos a la experiencia, sea como sea. Sergio, ¿nos puedes contar brevemente, porque después me gustará que profundicemos más en qué significa y cómo podemos utilizarlo en nuestra vida diaria el Ho Oponopono, pero a mí me sirvió mucho también conocer el origen del Ho Oponopono. Sí, el origen del Ho Oponopono, sus raíces, evidentemente hablamos de una sabiduría sin edad, de una sabiduría sin tiempo, evidentemente que se manifiesta y se extiende, evidentemente, como tantas otras disciplinas, como tantas otras vías, pero en este caso, Ho'oponopono, que significa corregir el error, su origen nace incluso de la antigua Lemuria, es decir, de esa parte lemuriana que a día de hoy la podemos ubicar en la zona sur del Pacífico, concretamente en el archipiélago hawaiano, y su origen, su fundamento principal vienen de un origen chamánico. Evidentemente, si ya sabemos, los que amamos, por ejemplo, el chamanismo, comprendemos claramente que cuando uno se adentra al chamanismo, percibe claramente que la cosmovisión chamánica es muy rica a todos los niveles, ¿no? Sobre todo en el ámbito espiritual, sobre todo desde el punto de vista sutil, como el chamanismo pues comprende muy bien el mundo invisible, los animales de poder, los cuatro vientos, la sanación física, la sanación psíquica. Es decir, el chamán, en este caso el kahuna, que era el portador de la sabiduría de Ho Oponopono, empleaba esas enseñanzas, empleaba esa sabiduría para la sanación. Por un lado, para la sanación de personas a todos los niveles y para la resolución de conflictos. Es decir, cuando había comunidades, cuando había conflictos entre personas, lo que el chamán, en este caso, el kahuna, usaba Ho Oponopono para conciliar todas esas
falsas percepciones, donde ahí entraba la disputa o donde entraba, ¿verdad?, el conflicto entre comunidades o entre etnias o entre personas, ¿no? Para eso se empleó Ho'oponopono. O sea, el origen tiene un origen chamánico, ¿no? La cosmovisión chamánica apunta también muy bien al respeto a la naturaleza, es decir, a la sanación a través en fin, de las plantas, del mundo invisible. Insisto, o sea, es muy rica, es muy extensa a todos los niveles. Pero es verdad que esa sanación que se empleaba con Ho'oponopono, la última cajuna, la última chamán, que fue Morna Simeona, adapta esas enseñanzas y las adapta de una forma particular. Es decir, ella dice, con gran criterio, evidentemente, es decir, que no solo sea una herramienta puesta al servicio de ese cajuna, que es el que porta la sabiduría y con capacidad de sanar a los demás, sino de qué manera podemos todos los seres humanos hacer uso de esas herramientas para poder sanar a nosotros mismos, creando ese método de autoidentidad. Es decir, de qué manera nosotros podemos portar esa sabiduría y hacer y ejecutar la sanación con nosotros mismos, no con los demás, sino con nosotros mismos. Insisto, ¿no? Por tanto, la sanación es un elemento fundamental de Ho'oponopono, ¿no? En esos orígenes lemurianos, evidentemente, Imagínate. ya ha llovido y que evidentemente se extiende a la noche, en fin, a la noche de los tiempos. Esto no tiene fronteras, ¿no? Claro, de aquí esto también nos hace comprender más la sacralidad de esta herramienta, ¿no? Y cómo nos la deberíamos tomar realmente en serio, aunque parezca muy fácil de practicar en nuestro día a día, ¿no? Claro, claro. Vale, súper interesante la historia, Sergio. De hecho, yo no la conocía a través de ti y del libro. Así que os recomiendo muchísimo, si os interesa el tema, que adquiráis el libro de Sergio, Del miedo a la libertad, porque te cuenta de forma súper fácil y a la vez profunda tanto el origen como la teoría y el uso de esta herramienta. Vale, Sergio, entonces, lo siento, perdóname, te amo, gracias. ¿Qué significa todo esto? Pues lo que significa es reconocer esa familia interior de la que nos habla Ho'oponopono, ¿no? Ho'oponopono apunta a tres elementos muy particulares. Por un lado, es Aumakua, es el padre, es decir, en todo ser humano atesoramos una familia interior. Es decir, hay un padre, la divinidad, el supraconsciente, es el encargado, como muy bien apuntabas, de transmutar y de entregar todas esas falsas percepciones, todos esos miedos, todas esas creencias, todo ese material que se gesta en el subconsciente, que ahora veremos qué papel ocupa. Por otro lado, tenemos dentro de esa familia el padre, como decía. El segundo elemento importante es la madre, es Ujane, es la mente consciente. Es decir, sabemos a día de hoy, gracias a la ciencia, que los procesos mentales en los seres humanos prácticamente son casi inexistentes. Es decir, habla ya la ciencia de un 3%. Es decir, somos conscientes prácticamente de muy pocas cosas dentro de esos 60.000 pensamientos diarios que en fin, que manejamos en un día, ¿no? Ese sería la madre, ese sería Ujane. Y luego hay un niño, hay un hijo, un hijipili, que es el niño interior, que esa es la mente subconsciente. Es ahí donde apunta principalmente Ho'oponopono. ¿Por qué apunta? Porque nos dice, cuidado, desde ese niño interior es donde tú estás co-creando tu realidad. Por un lado, co-creas la realidad que observas y que llega a tu día a día desde ese material inconsciente, y a su vez, de la manera que lo creas, estás generando, cuando tú practicas Ho'oponopono, que ese material que tú te das cuenta que está, lo puedas transmutar, lo puedas acercar a tu divinidad para que le cambie, evidentemente, esa vibración baja, densa, en una vibración mucho más amorosa. Es decir, yo, el consciente, me doy cuenta que llega una experiencia a mi vida, sea la que sea, nos damos cuenta que es el niño interior el que ha sido el que ha generado esa experiencia por frecuencia vibracional, por esos programas que están instalados en nuestra mente más subconsciente, y lo entregamos a la divinidad. Y claro,
ese proceso se ejerce mediante esas famosas 4 palabras, ¿no? Ese lo siento, que es un acto de responsabilidad puro y duro, de asumir, insisto, que la experiencia que llega, sea la que sea, es mi responsabilidad. Yo la he... Aún importante, porque nuestras mentes analíticas no paran. Aún no entender y aún tener toda la rabia del mundo por esta situación, Claro, es aquí la maestría, ¿no? claro. Y además, Sergio, que hago un paréntesis, pero es que yo creo que es súper importante también para todas aquellas personas que dicen o que no me sirven o al contrario, me está empeorando la vida porque precisamente pone luz, es lo que estabas diciendo, antes de que esto transmute, Claro. ilumina estas partes oscuras que no eras consciente. O sea, en el momento en que estás poniendo esto en práctica, le estás pidiendo a la vida, ilumíname esto para verlo. Claro, Y es lo que a mí me ha sucedido, que al principio, bueno, es que como que lo que está allí guardadito, ¿no? Claro. Sale a la luz Claro. y dices, madre mía, ahora lo estoy viendo, venga más Ho'oponopono, venga para transmutar, pero que antes hay este proceso de poner luz a lo que hay y Claro, eso de duele. hecho, lo que tú dices siempre pasa. De hecho, al empezar con Ho'oponopono hay muchísimo movimiento, ¿no? Pero es normal y a veces incluso me escriben las personas y me dicen, oye, pero ¿tú estás seguro que es que estoy viviendo unas experiencias que son horrorosas? O sea, que he dejado la pareja, el trabajo y digo, esos son elementos de sanación maravillosos. Es decir, tu frecuencia vibracional poco a poco va elevando, porque al final, al entregarnos al Padre, es decir, a entregarnos a nuestra divinidad, que ese es el viaje, lo que estamos haciendo es acercarnos a la vibración del amor. O sea, nos estamos ya desidentificando de esa personalidad, de ese niño que está ahí, que sí, que es verdad, que nos muestra el camino de la sanación, pero lo que yo estoy haciendo es entregar esas experiencias, entregar todo ese material doloroso que en algún momento no he querido observar o no he querido mirar o he querido esconder o he querido reprimir o he querido negar, y lo que estoy haciendo es poner luz y poner luz, sacar capas y capas, ¿no? Es como levantar esa alfombra que hace años, pues por pereza o, en fin, por dejadez, pues no he sido capaz de atreverme a limpiar, ¿no? Pues claro, en ese proceso de limpieza, de sanación, ocurre que en las primeras fases puede ser que haya mucho movimiento, ¿no? Mucho movimiento colateral, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, claro, por poco que hagas, si lo haces de verdad, lo haces desde el corazón, lo haces en forma desapegada, sin expectativas, con confianza en la vida, tu vibración empieza a subir y eso hace que tus anclajes vibracionales cambien, tus centros de anclaje de referencia vibracional se muevan, con lo cual las personas, las situaciones vibracionalmente van a ir en línea con lo que tú estás manifestando. Y entonces, evidentemente, que puede ser que esa amistad que en un momento dado estaba, pues ahora no sepas por qué, porque tampoco hay que preguntarse. Ho'oponopono también te dice, no quieras saber el por qué, en fin, hay tantas capas ahí metidas, incluso muchas de otras vidas, ¿verdad? Esas samskaras de los que hablamos en yoga, de los vasanas, que no busques el por qué, porque descifrar a veces todas esas memorias es insignificante. Tú limpia, sana. Si ha llegado a tu vida es porque hay una oportunidad de oro para limpiarla, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ese proceso de ascensión nos permite también, pues, a veces vivir esa dicotomía de decir, wow, pues esa amistad que en un momento dado estaba ahí, pues ahora deja de aparecer, deja de estar y aparecen otras nuevas, ¿no? Se abre la puerta porque fui a no sé qué curso y conocí a no sé quién, ¿verdad? Empieza ya otra vez el sistema a coger otra forma y a coger otras resonancias que evidentemente van en línea con lo que tú realmente empiezas a manifestar, ¿no? Y es ahí donde lo siento, decretas rápidamente, que me doy cuenta que soy responsable 100% de lo que llega a mi vida, de todo es absolutamente todo, en ese lo siento, en ese perdóname, yo me doy cuenta y percibo y le digo a mi divinidad que me perdono a mí mismo, es decir, no es el pensamiento dual del perdón habitual, de decir, no, yo te perdono por lo que me has hecho, ¿verdad? Ya estamos en el perdón de separación, ¿no? Es un perdón que va conmigo,
porque yo lo he creado sin darme cuenta. Es un perdón de sanarme a través de mi divinidad, de eso de lo cual yo no percibo, pero que lo he creado de alguna forma. Es un error, como dice el curso de milagros, de percepción. Por eso me perdono a mí, no perdono a nadie, ni perdono a mi pareja, ni perdono a papá, ni perdono a... No, simplemente me perdono a mí mismo. Y gracias que me perdono porque lo perdono a través de lo que realmente yo soy, ¿no? Entonces ahí nuevamente aparece el te Es amo. decir, para que se entienda bien, me perdono por estar proyectando esta situación. Efectivamente, que yo he creado y a su vez me ha generado una falsa percepción de pensar de que alguien o algo me ha atacado a mí, ¿no? Claro, Para no por entrar eso en aquí la importancia valores. del 100% de la responsabilidad. Claro. Por eso Ho'oponopono a veces podemos decir, siempre funciona, pero hay que estar alineado con eso, porque si dudamos o pensamos que unas cosas sí y unas cosas no, es como falta de coherencia interna, y ahí la coherencia interna es clara. El universo responde únicamente a la llamada de la coherencia, no responde a la incoherencia. Tú puedes pedir, pero piensa desde dónde pides, ¿no? Yo puedo pedir lo que quieras, pero luego lo estoy negando o lo estoy proyectando desde la carencia, ¿no? Por tanto, ahí hay que asumir esa responsabilidad, darnos cuenta que lo hemos creado, perdonarnos a nosotros mismos por haberlo creado y haberlo manifestado, y evidentemente amamos esa experiencia desde el amor más profundo de nuestro ser. Por eso hablamos de un te amo y no de un te quiero, sino de un te amo de verdad. Y finalmente le damos las gracias a nuestra divinidad por poder cerrar el proceso de sanación de esa experiencia que ha llegado vibracionalmente de una forma, y la transmutamos y la convertimos en una experiencia sanadora y evidentemente de aprendizaje para nuestra evolución, ¿no? Por eso acaba con la gratitud, que es el elemento de los elementos más poderosos que tenemos como forma de decreto a la hora en fin, de manifestar la palabra, ¿no? De manifestar la palabra de Dios, que se dice en la tradición, ese gracias, ¿no? Yo soy, gracias, ¿verdad? Bueno, pues le damos ahí esa fuerza a la divinidad para que se encargue nuevamente de limpiar eso que de alguna manera, sin darnos cuenta, hemos creado. ¿Y cómo lo hemos creado? Pues muy fácilmente. Como dice Ho'oponopono, durante el primer septenio de vida, evidentemente venimos también con una carga y unos patrones inconscientes que acumulamos en el cuerpo causal, pero es en materia subconsciente donde en el primer septenio de vida ahí archivamos, grabamos, porque somos auténticas grabadoras vivientes en el primer septenio. De hecho, en la tradición ya sabemos, y se ha sabido siempre, evidentemente, que desde el útero materno hasta el primer año de edad, porque las frecuencias cerebrales ya están trabajando en delta, ahí estamos absorbiendo toda la información, es decir, vemos, oímos con una claridad infinita, es decir, solo con que mamá durante el embarazo manifieste pues qué pesadez, ¿verdad? Pues qué cansancio, es que no veas este embarazo, nosotros ya estamos recibiendo esa carga, ya estamos nutriéndonos de esa carga, el subconsciente lo va archivando, ¿no? Y luego, evidentemente, desde el primer año hasta el séptimo año, nuestro subconsciente, que insisto, es el que programa casi todos los procesos de nuestro cerebro, trabaja en ondas Z, es decir, trabaja en unas ondas donde, para que lo entendamos, estamos como en estados meditativos profundos, es decir, somos capaces de recibir en longitud de onda todo lo que pasa en el entorno. O sea, el decir no puedo con 4 años de vida, con 5 años, eso que nos decían a veces, en fin, que todos hemos en la escuela recibido, tu niño no sirves. O sea, esos no es, en la escuela en el o en casa. subconsciente es, o sea, caen de una forma dañina, ¿no? Bien, porque el cerebro trabaja en esas ondas donde todo es más susceptible, donde archivamos todos esos patrones, y al vivirlos en silencio y en soledad, lo que hacemos es que eso se vaya acumulando y se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando, que será luego la materia que de alguna manera hipnótica, porque son estados hipnóticos al final, hasta los 7 años vivimos en estados hipnóticos donde archivamos, insisto, y grabamos todo lo que sucede. Es todo, cualquier conversación, cualquier visión,
todo. O sea, tenemos una longitud de onda que si fuéramos conscientes, bueno, nos asustaríamos, ¿no? Entonces, claro, eso lo archiva el subconsciente y evidentemente el subconsciente, como dice Ho Oponopono, es el que crea la realidad y el que crea la realidad y el que nos dice, fíjate lo que ha llegado a tu vida por resonancia. Tienes la oportunidad de oro para verla, tomar conciencia y sanarla de raíz. Es decir, transmutarla, como bien decíamos, en una frecuencia mucho más amorosa, ¿no? Con lo cual, ese es el viaje. Y evidentemente, cuando hacemos Ho Oponopono, hay que poner el corazón. Otro error de Ho Oponopono, entre comillas, lo hacemos desde la mente. Es decir, lo intelectualizamos, ¿no? Estamos pensando voy a pensar en lo siento. No sé si debo decir solo lo siento o perdóname. No sé si Esto es un cuando tema. estamos, claro, por eso te quería preguntar Claro. la importancia de la alineación, ¿no? Antes de, o al menos poder hacer, porque ahora nos contarás también en qué momentos del día podemos hacerlo, ante qué situaciones, ¿no? Pero a veces nos encontraremos con momentos que será como difícil poder tomar estos minutos de respiración, que esto sería lo ideal, y Claro. es cuando tiene más efecto, ¿no? Porque estás profundizando, te alineas, a mí me gusta ponerme las manos en el corazón Claro. y sentirlo desde el corazón, ¿no? Pero a veces te encuentras con situaciones que, bueno, ya tienes un poco la técnica, ¿no? Y lo tienes que decir rápidamente. Pero por aquí también es muy mental, ¿no? Este proceso, Sí, entonces... sí, pero hay que intentar, en la medida que uno puede, poner el corazón, es decir, poner el sentimiento, poner la devoción, ¿verdad? En yoga hablamos del bhakti, ¿verdad? El bhakti, esa devoción hacia la divinidad, a lo que yo soy. Ahí hay que poner la entrega, hay que poner el corazón. Sí, repetir como loritos está bien, pero si estoy haciendo 7 cosas y voy repitiendo, o sea, realmente ahí hay una distracción, es decir, no estoy viendo lo que está pasando. O sea, estoy viendo lo que está pasando de una forma superficial. Aquí hay que pararse de alguna manera. Hay que ver qué es la experiencia, qué me está diciendo la experiencia. Es decir, ¿qué te está? O sea, me acaban de romper los cristales del coche, ¿verdad? O yo qué sé, o me acaban de multar, he dejado el coche no sé dónde y me han multado. Bien. O ni eso, Sergio, porque ahora también estamos como muy irritables, ¿no? Y en casa, Claro. cualquiera de los familiares o la pareja que nos habla mal y ya hay Claro. la alteración, ¿no? Es que son estos pequeños momentos Claro. en los que yo creo que el Ho Oponopono aquí tiene que estar súper presente para poder transmutar estas pequeñas cosas, porque esto luego es lo que se refleja cuando sales de casa, ¿no? Claro. Y te multan y te pasan otras cosas más grandes, pero que en una casa proyección. empieza todo. Y poder poner en práctica el Ho Oponopono en estas pequeñas situaciones molestas es una buena práctica. Sí, Y Oponopono, decías... se Sí. dice, Ariadna, que Oponopono lo podemos emplear en lo alto como en lo contiguo, es decir, nos podemos enfocar en nosotros mismos, en eso que tenemos que resolver de alguna manera, o también podemos, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, es decir, podemos también enfocarnos en esa experiencia del coche, ¿no? Me han roto los cristales, bien, pues me voy a enfocar en esos cristales, me voy a enfocar en esa, no sé, en ese trabajo que en fin, que parece ser que va a llegar a su fin. Es decir, podemos trabajar también desde arriba, desde abajo, desde dentro y desde afuera. Al final todo es un reflejo. Tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Por tanto, es entregarnos ahí, entregarnos donde pueda haber un pequeño recogimiento. Pues yo creo que todo el mundo puede cerrar los ojos, ¿no? Para poner esa presencia, para poder aquietar un poquito la mente y simplemente, pues a través de la respiración, si al final... Yo creo que tenemos que salir, ¿verdad?, de este tiempo que nos esclaviza, este ritmo trepidante de vida que al final nos consume, nos aleja precisamente de lo que realmente somos, ¿no? Está montado así, precisamente para distraernos, para mantenernos en la más profunda acción, pero una acción descabellada, porque muchas de las acciones de nuestro día a día no son sentidas, no están realmente, no tienen un origen visible que parta y nazca desde lo que realmente somos, desde este corazón, desde decir, confío en la vida y esta decisión la voy a tomar con discernimiento, con esa intuición, con esa inspiración y a pesar de que papá, mamá, las parejas, los amigos te digan, no, por allí no, pero si tu corazón está en sintonía con lo que realmente eres, tú sabes que esa es la llamada, tú sabes que esa es la dirección y por tanto hay que apuntar hacia allí, ¿no? Pero claro, si estamos muy desde el mental,
Ho'oponopono, sí, claro, pues evidentemente que puede trabajar y puede tener también sus efectos como cualquier otra práctica, pero ahí hay que estar presentes, ¿no? Ahí hay que enfocarse bien en esa isla interior de la que hablaba el Buda, ¿no? Recógete, respíralo, siéntelo, a ver qué pasa, ¿no? En tu interior, ¿no? Y con los miedos esto es capital, ¿no? Yo aporto, a modo de sugerencia, evidentemente, una invitación a cómo, con 4 pasos muy sencillos, de qué manera yo puedo traer los miedos a la conciencia, digerir los miedos. Sirve para los miedos como sirve para cualquier otro proceso personal que uno pueda tener, ¿no? Es muy sencillo, si quieres lo puedo compartir y lo podemos incluso practicar, ¿no? Aquí el tema está, el primer paso es darse cuenta. Si llega el miedo a tu vida, si llega la ira, si llega la rabia, si llega cualquier elemento que llegue, porque va a llegar, hay que ser honestos, va a llegar en un momento dado. Allí lo que hay que hacer es muy sencillo, es cerrar los ojos en la medida que uno pueda y darte cuenta. Es decir, esa es la llave maestra de la consciencia. Cuando uno se da cuenta, las puertas del cielo se abren, como dice la tradición. Cuando uno está atento, como decía el Buda, jamás muere. Date cuenta de lo que sea, pero date cuenta de que estás triste, date cuenta de que tienes ira, date cuenta de que tienes miedo. Bien, el primer paso ya lo tenemos, somos valientes y decimos, sí, me he dado cuenta de que estoy sintiendo miedo. Bien, el segundo espacio, le abro las puertas al miedo, es decir, le doy ese espacio al miedo para que me muestre a dónde quiere llegar. Y ahí hay que ser valiente porque este segundo paso nunca lo queremos afrontar. Este segundo paso lo que hacemos es siempre negar lo que estamos sintiendo. Siempre tratamos de compensarlo, ¿no? Porque nos han dicho que no sé qué herramienta, cuando siento miedo, pues que me busque pues no sé, la alegría, ¿no? Que proyecte, aunque sea una falsa alegría, ¿no? Decir, ja, ja, ja. No, aquí hay que entrar, hay que bajar al dragón, como se dice en el mundo esotérico, ¿verdad? Hay que bajar a las tinieblas y dejar que el miedo se exprese y el miedo recorra lo que tenga que recorrer, sin oposición. Y a veces se queda en la garganta, se queda en Visnuda, se queda en el centro de la garganta, pero hay veces que baja los pies, a veces se queda en el plexo. Da igual, el sentido que tiene el miedo también tiene su sentido y hay que permitir que aflore y que pueda expresarse sin resistencia. Entonces, cuando damos ese espacio, me doy cuenta, cuando doy ese espacio que puedo ayudarme de la respiración, inspiro y exhalo. Inhalo y exhalo libremente, que me muestre el miedo, a dónde quiere llegar, a dónde quiere. De hecho, fíjate si es muy curioso que cuando hacemos esta práctica con frecuencia, podemos degustar incluso la textura del miedo. El miedo tiene no solo una vibración particular, sino que tiene una textura. O sea, puedes incluso saborear el miedo, te deja una fragancia. Si estás muy atento y lo percibes y no muestras resistencia, te deja siempre una lectura. Es súper curioso. Y luego entra la aceptación, es decir, me muestro tal cual como soy, aceptando que evidentemente siento miedo, porque puedo sentir miedo en un momento dado, y finalmente lo agradezco. Es un movimiento natural, muy rápido, que lo puedo hacer conscientemente, es darse cuenta, darle el espacio para que recorra el miedo, insisto, la tristeza, lo que sea, ahí que me muestre dónde quiera llegar, de forma libre, natural, me abro completamente, me ayudo de la respiración, incluso yo invito a que ahí puedes ya hacer Ho'oponopono, es decir, bien, muéstrame, lo siento, perdóname, te amo, gracias, muéstrame el camino, ahí acepto bien como ser humano, no me voy a esconder, voy a sentir lo que siento y eso es así, lo siento y lo siento, lo acepto, gracias por haberme mostrado, evidentemente, ese miedo y cuando ya completo con Ho'oponopono, ya ascenso, ¿verdad? Le entrego ese miedo, ese programa inconsciente que está en el niño para que nuestro Padre, para que Aumakua, para que tu divinidad pueda transmutarlo en esa vibración mucho más amorosa. Con lo cual, siente lo que sientes, muy importante, no escapes de sentir. De hecho, es una humanidad que está llamada al sentir, es decir, bajar
es decir, de la mente al corazón, aprender a sentir, porque esta ya ha cumplido, o sea, ya ha cumplido, ha llegado al tope, el hemisferio izquierdo ha llegado al límite ya como humanidad. La nueva humanidad está llamada a trabajar en los planos superiores, a trabajar ya la mente desde un nivel superior y desde el corazón, ¿no? Que es la famosa tríada. Entonces, ahí hay que adentrarse sin miedo, evidentemente, a sentir lo que uno siente y con mucha entrega y con mucha humildad y con mucha devoción a que, insisto, tu divinidad se encargue de poder eliminar de raíz, sanar de raíz esos miedos que, insisto, están ahí y a veces están entretejidos, evidentemente, ¿no? No sabemos por qué aparece a lo mejor en un momento dado el miedo a las arañas o el miedo a no sé qué, ¿no? Y, wow, pero esto y por qué, ¿no? Bien, pues es un proceso constante de sanación, de darte cuenta, y nos dice la tradición que a medida de que yo ejerzo ese proceso de darme cuenta, de sentir, de aceptar y de agradecer, nuestro espacio interior se ensancha, ¿no? Es decir, el famoso cáliz, ¿no? En forma esotérica, ahí lo tenemos, ¿no? Ahí se abre Antacarana, Antacarana se abre y el cáliz, eso baja, desciende lo que soy a todas las células. El descenso del que hablaba Aurobindo, del supramental. Ahí está, ¿verdad? La divinidad en la cotidianidad, el cielo en la tierra, cuando me permito que eso pueda descender, ¿no? Bueno, es una práctica que creo que es muy poderosa y que puede servir como herramienta para el día a día. Súper potente, Sergio, y cómo lo transmites tú, le da un sentido y una plenitud total. O sea, muchísimas gracias. Para acabar, ya estamos pasando la hora, pero yo creo que nos irá muy bien saber que podemos utilizar esta herramienta en estos momentos de miedo, de situaciones conflictivas, de, perdonad si escucháis la puerta, es mi perro, está intentando entrar. Bienvenido. Y sí que lo abro porque no para. Ese es sabio, seguro que... Sí, yo creo que está sintiendo seguro que todo no esto. sabe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nunca había pasado. ¡Sani! Ah, no, está aquí. Bueno, perdonad. Mira cómo mueve la cola, eso sí lo sabe. Vamos, Está lo sabe contentísimo. todo, pero bien. Que tiene ganas de salir ya. Así, Sergio, pues hay otros momentos del día en que podemos utilizar el Ho Oponopono y no tiene por qué ser siempre ante situaciones conflictivas, dolorosas, sino para abrir un espacio interno, para irnos a dormir, ¿verdad? Porque como cuando decimos lo siento, perdóname, lo atribuimos a algo que de por sí tiene que estar algo mal y no tiene por qué ser así, ¿no? Sí, evidentemente. Hay que pensar que Ho Oponopono, como cualquier práctica, pero esta en concreto, el objetivo es subir nuestra vibración. Es decir, desidentificarnos de lo que no somos para identificarnos con lo que verdaderamente somos. Y eso en materia coloquial podemos decir que es subir nuestra vibración. Por tanto, siempre que puedas, constantemente, estés en el trabajo, estés haciendo cualquier cosa, si puede ser, evidentemente, como hemos dicho, pues mejor en recogimiento, pero si no puede ser, pues en cualquier momento, al empezar el día, al finalizar, ¿no? Al principio del día, las puertas del subconsciente están muy abiertas. En los últimos momentos, antes de entrar en sueño, las puertas del subconsciente se abren de par en par. Ahí hay que aprovechar. Se puede trabajar muy bien con el subconsciente en esas fases, ¿no? Invitar a todos nuestros amigos y amigas a coger esa foto de cuando éramos pequeñitos, ¿verdad? En ese primer septenio y hablarle a la foto y abrazarlo de una forma amorosa, hacer Ho Oponopono mientras miras esa foto donde tú estabas allí, pues, en fin, que te evoque. Eso está muy bien porque eso ayuda a ejercer ese proceso de limpieza. Pero, insisto, ante cualquier experiencia, ante cualquier situación, no tiene por qué llegar una experiencia y empezar a hacer Ho Oponopono, sino que sea un modus vivendi, ¿no? Una forma de vivir y estar alineado con la vida, el gracias, decretar constantemente. Algunas dudas que plantean siempre, pero hay que repetir las 4 palabras o puedo repetir, funciona igual. Si un día sientes que únicamente vas a emplear el gracias, pues adelante, funciona igual. Pues gracias, gracias, gracias.
o ese día pues percibes claramente que lo siento, o quieres las 4, pues lo que tú sientas en cada momento estará bien, ¿no? Y hablar con tu divinidad. No estamos acostumbrados tampoco a ejercer ese trabajo en fin, de reconocimiento y manifestación de lo que somos, y debemos también manifestar ese yo soy, ¿no? Esa presencia, y debemos evocarla a través de la palabra. La palabra ya sabemos todos que tiene una fuerza muy grande. Si ponemos la intención y ponemos la devoción, allí el poder es, en fin, inalcanzable, es limitable para los sentidos, ¿verdad? Para la mente. Por tanto, a cualquier hora y en cualquier momento. Y siempre se puede trabajar en estados meditativos también, como se puede también trabajar en grupo. En fin, las posibilidades son maravillosas, ¿no? Pero hay que iniciarse, ¿no? Hay que adentrarse, soltar los deseos, muy importante, soltar las expectativas. No hay objetivos, no hago ponopono para conseguir no sé qué, sino hago ponopono para alinearme, para cada vez borrar todo ese material perdido, inconsciente, esos programas, y centrarme en la presencia que yo soy. Eso es Ho'oponopono, ¿verdad? Y ahí no hay expectativas. Evidentemente que va a haber movimiento, y evidentemente que va a haber una alineación con la vida, y va a haber lo que hablábamos, esos movimientos de personas, situaciones, trabajos que se van, pero trabajos que van a llegar. O sea, hay mucho movimiento vibracional, ¿verdad? Por tanto, animar a todos nuestros amigos y amigas a que lo practiquen. Esto es una forma de vivir y es una forma de experimentar la divinidad en la cotidianidad. Nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante, profundo. Seguro que podríamos estar mucho más rato hablando del Ho'oponopono. Sani, perdona, es que... Por eso hay este precioso libro que yo, si os ha interesado, os recomiendo muchísimo. Y nada, Sergio, te dejo porque me está machacando el jersey. Tiene ganas de jugar. Pues venga. Vaya Ho'oponopono te voy a hacer yo ahora a ti, Sani. Bueno, pues gracias de corazón, Sergio. Ha sido súper potente. Espero que los presentes os haya también gustado, interesado, hayáis podido profundizar más en esta técnica que poco se conoce desde este punto de vista, Sergio, yo creo. Por eso era muy importante hacer esta charla para explicarlo desde el punto de vista del alma. Bueno, es todo un reto lo que estoy haciendo. Me voy. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo el mundo. Compartid esto, por favor, compartidlo a las personas que creéis que pueda interesar y servir. Y nada, nos vemos la semana que viene. Muy bien, un abrazo grande. Sergio, muchísimas gracias. Muchos besos. Un beso, buenas noches. Al perrito. Adiós. Sí. Chao, Hasta chao. luego. Adiós, chao.